amados, la gloria sea para ese Dios que adoramos, ese Dios que vive en cada uno de nosotros, en atención precisamente a ese cántico. Quisiera hacer una exhortación. Y antes de hacer la exhortación quiero saludar a Ricardo Bieber, Dona Misa y AC. ¿Dónde están? Bienvenidos. Qué bueno tenerles por acá. Entiendo que han venido en otras ocasiones y tenían tiempo. Así que espero que pasen un tiempo de regocijo en el Señor. Igualmente nuestra amada hermana Magdalena, también, que está por allí. Ahí está. También muchos años con nosotros. Fue a Perú, vino y regresa otra vez. Saludos si hay alguien que nos visite también por primera vez, o segunda vez, o esté de regreso al país, nos gustaría saludamos al Señor para que añada bendición a su palabra. Padre Santo de Gloria, queremos hoy, en este mismo momento, pedirte perdón, porque ciertamente no hemos sido muy a imagen de tu Hijo, Señor. Y lo decimos porque nuestras actitudes, nuestra forma de actuar, de ver, de hablar, todavía no refleja que Cristo esté viviendo plenamente al 100% en nuestros corazones. Pero también sabes que queremos y anhelamos serlo. Estoy seguro que cada uno de mis hermanos y yo queremos ser imagen de tu Hijo, queremos hablar como Él y queremos andar como Él anduvo. Perdónanos porque nos ha costado, porque nuestra vieja naturaleza siempre nos juega malas pasadas, pero hoy, arrepentidos, queremos convertirnos a ti, aún teniendo 18 años, 20, 30 años en el Evangelio. Queremos que nos des la oportunidad a partir de hoy de corregir actitudes, de refrenar nuestra lengua en cuanto a palabras soeces, vulgares. Queremos desechar la mentira, la ira, el egocentrismo, la envidia, el egoísmo. Y Señor, queremos que a partir de hoy puedas, a través del Espíritu Santo, regresarnos los frutos que ya están allí. Digo, regresarnos a nuestra mente, a nuestra alma y corazón, que son engañosos, la gran realidad de que eso está allí el día que aceptamos al Espíritu Santo. Por lo cual, Señor, queremos a partir de hoy, de este domingo y de este mes que está comenzando, decir que este va a ser el mes donde vamos a evidenciar los frutos del Espíritu, cada uno de nosotros, y donde nos vamos a preocupar más, porque esa imagen y ese reflejo de tu Hijo sea en cada uno de nosotros. Te pedimos que ahora que vamos a predicar este sermón, puedas llenar nuestra boca de unción, de ese espíritu tuyo que va a llevar esta palabra a cada corazón y que en cada corazón sea una gran realidad ser a imagen de Cristo. Amén. Amén. Presentamos entonces esta nueva serie que busca eso, que busca que cada uno de nosotros porte, pero no solo porte, que sea evidente la imagen de Cristo en nosotros. El lema, el texto base para este lema es Hechos 17:28, porque en Él vivimos y nos movemos y somos. ¿Qué buscamos con esta serie? Resaltar sí la preeminencia de Cristo, su preexistencia, Él habita eternidad y lo tratábamos, pero también la supremacía de Cristo en cada uno de nuestros corazones. ¿Qué pretendemos? Invitarle, exhortarle a que podamos estudiar, comprender realmente, escucha bien, a la mayor profundidad posible, quién es Él, qué hizo, cuál es el propósito, cuál es su plan para mí y para la humanidad y para nosotros y para la iglesia, y en lo personal, cuál es el anhelo. Que cada uno refleje lo más que pueda. Fíjense que no estoy siendo
ambicioso en que sea ya y al 100%. Fíjese que le estoy diciendo que nosotros reflejemos lo más que podamos el carácter de Cristo. ¿En dónde? En todas las áreas de nuestra vida. Y precisamente que a raíz de esa llenura de Él, a raíz de esa imagen de Él dentro de mí, pues yo pueda destronar todo aquello que usurpa ese lugar de Él. Mayordomía cristiana, y usted lo sabe. Todo aquello que no deja que crezcamos, todo eso que opaca esa imagen, o por lo menos la distorsiona un poco y los demás no la pueden ver, cuando estamos obligados sí o sí a que se vea la imagen de Cristo de nosotros, brillando Él a través de nosotros, y que cada vecino, cada amigo, y lo decíamos la semana pasada con Marcelino, que Fausto pueda ver en Corina a Cristo, pero que Corina, incluso a esa tierna edad, pueda ver a Cristo en sus hijos y en sus esposas y en sus esposas. ¿Por qué? Porque la palabra nos dice que Él lo llena todo y en todo y en todos. Entonces, que nos parezcamos a Cristo y que reflejemos su gloria. Las razones por las cuales no hemos reflejado su gloria, porque yo me preguntaba, bueno, ¿por qué esto no es una gran realidad en nosotros? Bueno, muchos nos hemos quedado en el mero conocimiento bíblico, esa es una gran verdad, y lo he dicho mil veces, aunque los bautistas somos conocidos por ser conocedores de la Biblia, me hubiese gustado más que dijeran, no, los bautistas son hacedores de la palabra. Porque claro, nos venden como los que más sabemos de Biblia, y eso a la vez es un compromiso, porque se supone que si tú sabes mucho de Biblia, tu actuar debería ser consecuente a eso. Entonces, pero bueno, muchos nos hemos quedado en el mero conocimiento bíblico y no somos hacedores de la palabra. Esa puede ser una de las razones por las cuales no somos la imagen de Cristo. Pero fíjense la otra, muchos no se nos ha sido revelado completamente Cristo. Esto es algo que usted dirá, bueno, no debería ser así, porque tenemos al Espíritu Santo dentro de nosotros que nos conduce a esta gran verdad. Pero ojo, aún leyendo la palabra puede ser que usted y yo no se nos ha sido revelado completamente Cristo, y eso no nos permite ver su obrar en nosotros. Como no estamos viendo el obrar, como no estamos dejando que el Espíritu Santo haga su obra regeneradora y restauradora en nosotros, por supuesto no vamos a ver el obrar de Él en nosotros. No lo vamos a ver realmente. Pero hay otro grupo que, conociendo la palabra, se resiste a cambiar aspectos y actitudes de su vida. Esto aquí se lee, pero esto es profundo, hermano. Mire lo que estoy diciendo. Conocimiento, lo tenemos. Bueno, hacedores, estoy tratando. Bueno, no se me ha sido revelado completamente. Pero ¿qué hacemos con lo poco que sabes? Bueno, que aún sabiendo eso, te resistes a cambiar aspectos y actitudes de tu vida que sabes que no se parecen a Cristo. Qué tremendo, hermano. Esto me da vergüenza a mí decir. Que sabemos que no se parece a Cristo, es más, sabemos que le desagrada, y sin embargo no quiero cambiar. Excusa, el enemigo, el diablo me está jugando una pasada, la carne. Porque ¿qué excusas somos? ¿Qué carne? El Espíritu no priva sobre la carne, debería privar. No hemos orado y hablado y dijimos el mes pasado que precisamente si ya sabemos que el corazón es engañoso, el alma también y la mente por supuesto también, bueno, pero el Espíritu debe prevalecer y debe dirigir todos esos sentidos. Ya lo sabemos. Entonces no hay excusa. Pero entonces yo digo que el esposo ve a su esposa a Cristo y la esposa a Cristo. Oye, pero inténtalo, diría la esposa ahorita, o diría el esposo. Bueno, hijo, inténtalo. El pastor lo dijo, pero esta semana no lo vi ni así a Cristo. Hermanos, que intentemos, vamos a hacer un esfuerzo esta semana, se lo pido. Ojalá las acciones de gracia la semana que sea esa. Esposa tal. Toda esta semana vi un poco de Cristo. Oye, ahí ya podemos empezar a decir, la palabra está haciendo efecto. Ya el Espíritu está trabajando en nuestra iglesia. Pero si en la semana me sigo enterando que sigues ofendiendo, que sigues humillando, que sigues maltratando, que sigues siendo flojo, que sigues siendo negligente, que no diezma, que no ofrenda, que la finanza es tan baja, que no hay apatía, que no vienes para el culto, que no vienes para el curso, que no vienes para la conferencia.
¿Qué deja ver eso? Que la relación tuya y el Señor está baja. No quieres aceptarlo y no quieres asumirlo. Y déjame decirte que si eso está bajo, tu vida estará baja y condenada al fracaso. Pero hay un grupo también, una buena cantidad de nosotros, tristemente, que no hemos profundizado en las Escrituras, es decir, no la hemos estudiado sistemáticamente. No es agarrar el texto, leer una porción y ya. Es orar primero para que Él te hable. Es tener al lado, y ahora con la internet puedes tener un comentario bíblico, un diccionario bíblico, una versión y tu versión RB. Estudias la porción, pero ves qué significa cada palabra, haces anotaciones, a eso me refiero con el estudio de cada palabra, y tienes tu cuaderno devocional donde has hecho tu devocional sobre cada capítulo o sobre cada tema que a ti el Señor te inspire. Entonces, al no estudiar sistemáticamente, el crecimiento ha sido lento y claro, al no estar apoyado en la roca, pues siguen buscando sombras y tipos y figuras de Cristo, como si Cristo no hubiese venido y como si Cristo no hubiese conquistado en la cruz las grandes cosas que conquistó para ti y para mí. Entonces esas son algunas razones, en mi opinión, porque es importante revisarlas, y que es importante aún más, mis amados, ver en qué grupo de esto estamos, honestamente y con valentía. Oye, estoy en el segundo grupo. Oye, estoy en el que no cambio mi actitud, aunque sí conozco la palabra. No, estoy en el que no estudio sistemáticamente. Bueno, yo tengo que ver dónde estoy para corregir, para dar esos primeros pasos que me permitan a mí crecer. Si yo no crezco, va a ser difícil que la imagen de Cristo sea reflejada, mis amados. Esto es una ecuación básica. Yo que odio la matemática, yo hablo como que sí, conozco mucho matemática, pero sé que una ecuación es eso, que algo dé la suma de algo. Digo yo. Ahorita me veo matemático, no, mijo, ecuación es no sé qué. Aquí se tiró una de matemática. Es decir, cambiar la forma en que he hecho las cosas para obtener resultados diferentes. ¿Por qué no somos totalmente bendecidos? ¿Por qué nos siguen pasando situaciones? ¿Por qué estamos sufriendo consecuencias de nuestras malas decisiones? Bueno, cuando usted revise es porque usted no ha tenido una relación personal de comunicación con Dios, no ha dejado que Él le hable, o si le ha hablado a usted, ha violado esa obediencia, ha hecho lo que usted ha decidido. Entonces son las cosas. Y que quiero que esta serie haga, que motive para aprender un poco más de nuestro Señor, y que este sea el comienzo. Vamos, aunque ustedes saben que en cada serie digo, este va a ser el comienzo de la transformación, y recuerdo que lo dije, y la plenitud, y este va a ser el comienzo. Bueno, Padre, perdóname, estamos en agosto. Agosto sí será el comienzo, Padre, de la imagen que vamos a aportar de ti. Amén. Bueno, vamos a comenzar este sermón introductorio hablando pues de la persistencia. Sí, es importante, la fe cristiana y la Biblia, y nosotros damos por sentado que Jesús existía antes de la fundación del mundo, habita eternidad, entonces antes de todas las cosas. Ya existía antes de caminar por la tierra, ya existía como la segunda persona del Dios Trino. Y el mismo Señor deja ver eso cuando en Juan 17:5 dice: ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que fuese. El mismo Señor da cuenta de su preexistencia. Y el apóstol Juan le revela al Espíritu Santo eso. Dice que ese verbo que habita eternidad, que es y que era Dios, se hizo carne y habitó entre nosotros. Y ese habitó entre nosotros no pierde con ello su eternidad y su preexistencia, por cierto. Otra cita donde Juan ratifica eso, esa preexistencia me refiero, la va a ver usted en Juan 3:13, la busca en la tarde, en Juan 6:33, pero sí le traigo Juan 6:38, porque dice que porque he descendido del cielo. ¿De dónde descendió? Del cielo. ¿Y qué hay en el cielo? Eternidad. Y dice que Él descendió de allí no para hacer su voluntad, sino la voluntad del que lo envió. Juan 8:23, Jesús le decía a los suyos: vosotros sois de abajo, yo soy de arriba. Vosotros sois de este mundo, yo no soy de este mundo. Juan 16:28, salí del Padre y he venido al mundo de nuevo. Dejo al mundo
y voy al Padre. Entonces, esa frase también que ustedes la recordarán ahorita en lo que yo se lo mencioné, en 8:58, donde dice: antes que Abraham existiera o naciera, yo soy. Y recuerde usted que para el israelita es importante Abraham. ¿Y qué quiere significar eso? Yo soy más que Abraham, yo soy más que Moisés, y de hecho lo es. Ahora, ¿por qué es importante conocer esta doctrina de la preexistencia de Cristo? Y más que conocerla, creerla en nuestro corazón. Primero, porque es fundamental para la fe cristiana. Recuerde que otras sectas no creen en esa preexistencia, no creen que Él es un Dios, es Dios mismo. Pero también porque nos permite ver que no fue simplemente un hombre excepcional y un profeta más, como creen esas sectas. Pero también porque nos deja ver su completa deidad y sobre todo su igualdad al Padre, en cuanto a eternidad se refiere. Pero nos deja ver también su papel creador. Colosenses 1:16-17 dice que en Él fueron creadas todas las cosas. Todo fue creado por Él y para Él. Se refiere a Jesucristo. Otra vez se deja ver su preexistencia. Él es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten. Entonces no solo es creador, sino sustentador también de todo eso. Y Pablo se encarga de decirnos cuáles son todas esas cosas. ¿Cuáles? Las que hay en los cielos, en la tierra, lo visible, las invisibles, sean tronos, dominios, principados, potestades, todo. Todo. Estamos hablando de alguien que está por encima de todo. Y nuestra forma a veces de ser y de actuar deja ver como que no está por encima de todo. Porque a veces lo que yo deseo, lo que yo quiero y mi actitud es individual, sin reflejar que Él es mi rey y que Él es mi todo y que Él es mi Dios. Y eso es lo que no es congruente. Ahora, ¿qué significa o debe significar esto para mí? Varias cosas. Primero, saber en qué manos estoy. Estamos en la mano creada de que hizo los cielos y la tierra y lo que hay debajo de cada cosa de eso. Estoy en las manos del creador y sustentador de todo. Otra vez, a veces mis oraciones y lo que pido pareciera que no estoy seguro o no estoy consciente de en qué manos estoy. Entonces yo digo aquí, saber en qué sus manos estamos y confiamos en el creador y sustentador de todo, pero también saber que no es por tanto cualquier Dios, sino el Dios más poderoso sobre la tierra, que ya vamos a hablar de eso, porque en Hechos 17:28 Pablo les va a decir a esos atenienses, bueno, ¿quién es ese Dios? Ese Dios no conocido para ellos, pero sí conocido para Pablo y para nosotros hoy. Saber que en Cristo Dios Padre tiene grata, y escuche bien, única complacencia. Lo he repetido hasta cansancio y lo repetiré. Quien hizo 100% la voluntad del Padre y quien fue obediente 100% es Cristo. Y a Cristo fue que Él le dijo: este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. Es a Él el que ama, porque todo lo que hizo el Padre fue por Él y para Él. Pero nosotros, el enemigo nos ha hecho creer que somos pequeños dioses, pequeños Cristos, pequeños nada. Usted, si no está en Cristo completamente, usted no es nadie. Para el Padre no es nadie. Y ojo, no estoy diciendo que no tenga la salvación. La salvación la tiene guardada, ya ganada. Pero usted va a ser para el Padre acepto si usted está en el que es acepto, que es su amado. Entonces, saber que no es por tanto cualquier Dios, sino uno poderoso, sublime, maravilloso, y anéxele usted allí los atributos. Saber que en Cristo Dios Padre tiene complacencia. Y no solo eso, sino que en Él ha cimentado todo ese plan de redención, de salvación, y proporcionar así esa base de esa gran esperanza que tenemos y que nos tiene hoy reunidos aquí, sentados aquí. Estamos sentados aquí, hermanos, porque gozamos de una esperanza viva y porque creemos que Él hoy nos va a hablar, que va a transformar nuestro corazón, que va a hacer las grandes cosas que la palabra está supuesta a hacer. Allí la responsabilidad y la exhortación de cada domingo es, bueno, intenta que eso sea una realidad, empieza a dar el primer paso, empieza a cambiar, empieza a reflejar a Cristo. Pero si yo vine esta hora y la palabra fue sembrada, ¿qué pasa? Como en esos caminos. Ustedes saben que estamos propensos a ¿qué? En un camino que vino
El enemigo le arrebató en el otro. Bueno, estaba ahí, era donde pasaba todo el mundo y pisaba todo el mundo y eso se decía. No, la palabra hoy está aquí abonándose en cada corazón, en tierra fértil. El Señor así lo considera. Considera que nosotros está sembrando en tierra fértil. ¿Cuál es nuestra función? Regar esa palabra, abonarla, echarle su fertilizante y que después ella dé su fruto. Ahora, después de la persistencia de Cristo, vamos a hablar quién es Jesús. Recuerden, esto es un mensaje introductorio. Desarrollaremos cada tema más profundidad, pero esto es importante que lo sepamos. ¿Cómo fue presentado por el escritor bíblico? Por supuesto, escritores inspirados por el Espíritu Santo, y ellos develan el significado y obra que vino a hacer el Señor. Fíjense, la función que vino a realizar. Es interesante saber que en los evangelios sinópticos, léase Marcos, Mateo y Lucas, se llaman así porque tienen una narrativa similar y porque comparten entre ellos gran cantidad de material. Pero lo que significa sinóptico es vistos juntos. Entonces ellos pueden ser vistos juntos. Entonces allí, en esos evangelios, usted va a dar por sentado y va a ver gráficamente su humanidad. Y usted lo sabe. Ahí lo va a ver teniendo sed, teniendo hambre, con cansancio, durmiendo en una banca. Lo va a ver naciendo, lo va a ver correteando por allí como todo joven de 12 años. Lo va a ver incluso muriendo. Y lo va a ver incluso sepultándolo. Pero no debemos dejar pasar por alto que no pecó. Atención los jóvenes, no pecó. Pero así como se deja ver su humanidad, se deja ver su deidad también. Marcos 1:15, enfatizando que en su venida ha llegado ¿qué? El reino de los cielos, de ese que tanto hablamos. Lo va a ver allí haciendo milagros, prodigios, señales, que decíamos ayer en la marcha que nos tocaba hablar. Milagros, prodigios y señales que sigue haciendo hoy. Y lo hemos visto en las acciones de gracia cada domingo. Pero lo va a ver ahí hablando con autoridad celestial. Es más, lo va a ver escuchar usted, lo va a ver en la palabra diciendo que Él tiene todo el poder y la potestad para perdonar los pecados, hermanos. Pero lo va a ver también con la autoridad y el poder para dar vida. Pregúntele a Lázaro, no lo vea allá arriba. Que quisiera dejar en claro para esta iglesia, y es el énfasis especial, que Él vino a hacer, escuche bien, como humano, lo que no pudo Adán, lo que no pudo ese pueblo amado por el Padre, lo que no pudieron los jueces, lo que no pudieron los reyes, lo que no pudieron los profetas, pero peor aún, lo que no pudieron incluso los sacerdotes, los levitas. Muchos de ellos, por cierto, sombra y figura de Cristo, que apuntaban ¿a quién? A Él, al que habría de venir. Pero en efecto vino. ¿Por qué actuamos como que si no viniese? ¿Por qué queremos seguir adorando a Daniel, a Moisés, y quiero ver, y vamos a hablar de eso, y vamos a buscarlo, y vamos a leerlo? Ninguna de esas sombras murió por ti y por mí. No lo busque, hermano, quítese ya esa idolatría de esas figuras. Son bíblicas, fueron usados por Dios, son grandes ejemplos, sí, historias del trato de Dios con su pueblo, gente levantada por Dios, precisamente incluso algunos sombras y figuras directas, otros siendo usados por Él, pero todas apuntaban al Mesías, a Cristo. Ninguno de esos murió por ti, ninguno resucitó y ascendió, ninguna de esas fotos, que es imagen, significa foto, vendrá por la iglesia. Ninguno de ellos se le dio la potestad para perdonar pecados, para justificar, para redimir. Ninguno de ellos puede dar salvación, vida eterna. ¿Sabe qué? Ellos duermen, igualito que cristianos, hermanos y familiares de nosotros, esperando que Cristo venga para reinar con Él en el milenio. De tal manera que cuando vayamos allá, porque no es menos cierto que la palabra completa es la palabra de Dios, y no es menos cierto que allí vamos a conseguir principios actuales y vigentes, pero cuando vayamos allá a esas figuras y nos toque, bien sea en escuela bíblica de niños, bien sea para los jóvenes que se las hemos relatado,
es para ver a Cristo. Porque ¿qué dijo el Señor? Todas las escrituras hablan de mí. Si yo no puedo ver a Cristo en el Antiguo Testamento, estoy viendo una historia. Historia que en ningún momento Dios me ha pedido a mí que sea ni como Él, ni como Moisés, ni como José, ni como Josué, ni como Samuel. Me ha pedido que sea imagen ¿de quién? De Cristo, de su Hijo. Entonces no quiero, amada iglesia, lo que quiero es enfatizar. No nos distraigamos. Ojo, puesto los ojos. Autor. Cristo, Cristo, Cristo. ¿Cómo eres tú, Cristo? ¿Qué hiciste tú, Cristo? ¿Qué hablabas tú, Cristo? ¿Cómo caminabas tú, Cristo? ¿Cómo te comportabas tú, Cristo? Y cuando yo tengo bien claro la doctrina de Cristo, la doctrina del Hijo de Dios, ahí sí, todo lo que usted va a ver en el Antiguo Testamento le va a hablar clarito de su Hijo. Y ahí usted va a poder ver, bueno, que lo que había en esa ballena era un mensaje. Porque a veces nos distraemos, Jonás, no, era el mensaje de Dios. No ve a la persona, ve a Dios, ve a Cristo. Lo que él llevaba era el mensaje para un pueblo. Entonces no va a idolatrar a Jonás, ni mucho menos al pez. Es que fue una palabra para un pueblo y el pueblo se convirtió. Entonces a veces no, la noticia central, por ejemplo, allí es un pueblo todo se convirtió gracias a una palabra poderosa del Señor. No, enseñamos a los niños una canción que cantaban los niños de la ballena, no sé. Hermano, mire, a veces yo digo que tenemos que enfocarnos, a eso me refiero. Busquemos y estudiemos e imitemos a Cristo. Ahora sí, vamos a repasar algunos títulos dados a nuestro Señor, porque también nos van a hacer, porque esta serie ¿a qué se refiere? A la imagen de Cristo Jesús. Entonces, ya dijimos es preexistente. Ya dijimos las razones por las cuales quizás esa imagen no ha sido portada de nosotros como nosotros queremos. En el fondo queremos parecernos a Él. Eso esperamos. Pero vamos a ver algunos títulos que nos van a ayudar también. Miren, Hijo de Dios, apunta a su deidad, eso lo sabe usted, a su relación única y personal con Dios, como esa segunda persona del Dios Trino. Dios Padre dijo de Él, bueno, este es mi Hijo amado, el cual tengo complacencia. Hijo de hombre, 107 veces en el Antiguo Testamento, 88 veces en el Nuevo Testamento, significado mesiánico relacionado con la profecía de Daniel 7:13, pero que apunta también a su humanidad, su fragilidad, pero el Señor se va a referir a sí mismo en múltiples ocasiones como que Él es el Hijo de hombre, el Verbo encarnado, el Verbo de vida. Espero que los jóvenes estén allí captando todos estos títulos, mis amados jóvenes y adolescentes, porque estos títulos hablan de Cristo. El Verbo encarnado, nuestro Señor es uno solo, habla de la palabra del Padre, que dijo, he venido a hablar, no lo que, sino lo que oigo de quién, del Padre. Pero no solo Él habla de la palabra del Padre, sino que según la primera carta del apóstol Juan, capítulo 1, verso 1, Él es la palabra misma. Él es la palabra misma. Otro título, yo soy, al igual que su Padre Jesús dijo, decir que Él era. Lo leímos hace rato, antes que Abraham existiera, yo soy. Y ese título, por cierto, fue el que más odió los fariseos y todos los grandes jerarcas religiosos de esa época. Ese título, decir el yo soy, fue el que más los ofendió. De hecho, dice la palabra que por tal motivo intentaban apedrearle, pero incluso matarle. Señor indica su deidad, su soberanía. Kyrios en el griego. Cordero de Dios refleja su sacrificio, esa redención. Y Juan el Bautista, bajo revelación del Espíritu, en Juan 1:29, cuando lo veía venir, dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pan de vida, el pan que no perece, ese pan, que el que coma de ese pan, ¿qué pasa? Nunca tendrá hambre. Pero también otro título interesante, el buen pastor, ese nos gusta, ¿verdad? Que indica que
tenemos un pastor que nos cuida, que nos apacienta, que nos alimenta, que nos echa el aceite, que nos cura las heridas, protección y guía. Rey de reyes y Señor de señores, apuntaba esa última alabanza a eso, su autoridad suprema encima o por encima de todo, incluso de la misma creación y por cierto a veces por encima de la propia palabra, esta escrita que tenemos. Dios está por encima de esto. Porque escuché a alguien decir, y es cuestión de analizarlo, se las tiro como la escuché, que a veces tenemos bibliolatría también. Esta es la palabra de Dios, pero la revelación de la palabra de Dios en tu vida está por encima. Es algo en que pensar. Luz del mundo, ¿lo han escuchado? Luz del mundo, ¿qué indica? ¿Ah? Pregúntame. ¿Ah? Lámpara es lumbrera. Ah, ok, qué bueno. Fuente de verdad y guía, ¿verdad? Ahora, ¿como cuántos títulos habrá del Señor? Les dejo, alguien dijo 115, otros dicen por lo menos más de 60. Sería interesante buscarlos todos. Si nos proponemos buscar, quieren ponerse a buscar, los jóvenes allí pueden ayudar a los padres. Vamos a encomendar a Ansel. Ansel, vas a ayudar ahí a Ricardo y a Don, ¿no? A buscar. Si eres más experto, puedes hacerlo por internet y en la palabra también. Todos los títulos que fueron dados al Señor. Intercesor, ¿verdad? Ante el Padre, principio y fin, alfa y omega, heredero, unigénito, santo de Israel, vid verdadera. ¿Cuál otro? Príncipe de paz, admirable consejero, ¿ah? Dios con nosotros, la roca, la lámpara, la palabra es la lámpara. ¿Qué más? ¿Qué otros títulos? Admirable consejero, príncipe de los pastores. ¿Qué quiero significar con todos estos títulos y lo que usted se propuso ahora buscar? Maestra Consuelo, yo sé que usted dice que ya le pasó su época, ¿no? Vuelva y anóteme todos esos títulos, me los va a buscar y me los va a dar. Me los va a dar para otra prédica y yo no voy a tener 10 o 15 que haya dicho, sino vamos a dar 20. Que hagamos, primero, con haber mencionado los títulos, que nos haga entender y que tengamos más confianza en eso que hemos hablado. Cada título de eso no nos dijo algo en nuestro corazón. Nos lo dijo mucho. Entonces tengo que tener más confianza en Él. Que me hagan crecer más en Él. ¿Quiénes quieren buscar más títulos que hablen así de Él para aprender? Amén. Y que nos hagan descansar más en Él. Ahora, nos vamos al paneo que vamos a hacer del texto base. Ahora sí. Este introductorio, bueno, ustedes saben la historia. Pablo está en Atenas. Está allí, era un centro cultural e intelectual de la época. ¿Quiénes estaban por allí presentes allí? Grandes filósofos, grandes conocedores, pensadores. Para el momento los grandes pensadores de la humanidad estaban allí. Amantes, por cierto, de ideas nuevas, de conocer más. Creen que el conocimiento va a hacerlos más felices y va a darle más satisfacción incluso. Y Pablo da un discurso allí que, por cierto, lo va a adaptar, el discurso, y él mismo se va a adaptar a esa audiencia que tiene. Y esto es importante, porque esto nos dice también a los que vayan, René, a evangelizar por allí, establecer su contexto, ver en qué marco estás. Estás en un barrio, estás tú adaptas lo que esa gente, el Señor cuando hablaba en analogía, hablaba de cosas que ellos conocían, lo de su época. Pescadores, agricultores, bueno, igual. Eso es lo que llaman hoy en día las misiones urbanas. Saber dónde estás pisando, en qué tierra estás pisando y cómo hablar de la palabra sin cambiar la palabra, pero sí viendo el contexto. Bueno, Pablo hace esto y ellos se preguntaban y lo veían como, este es un predicador de nuevos dioses. Fíjense ustedes también la concepción, que hay que luchar con eso. ¿Qué concepción tienen? Y hoy en día la sabemos, la concepción que tienen de nosotros los evangelios. Pero para esta oportunidad lo veía como un predicador de nuevos dioses. Y recuerden que nada llamaba más la atención para estos grandes pensadores y filósofos que ideas nuevas. Vamos a ver qué nos dice esto. Entonces lo trae ¿a dónde? A Europa, a escucharlo.
¿Por qué? Porque ellos decían, Él trae a nuestros oídos cosas extrañas. Y hoy es igual. Lo que vamos a llevar el mensaje afuera para ellos es locura, son cosas extrañas. Por eso es allí que el mensaje tiene que ser un dialecto conocido por ellos. Le va a decir una persona que está ahí, la sangre te va a cubrir. No, él le va a hablar de en Cristo hay salvación, Cristo te va a perdonar, Cristo te puede salvar. O sea, te va a hablar directo. Bueno, Pablo utiliza una rapidez trepidante porque le dice, mira, pasando yo por ahí, mirando vuestro santuario, veo que un altar dice al Dios no conocido. Bueno, de ese Dios es que voy a hablarle. A ese es el que yo anuncio. Y ustedes saben que hablé de preexistencia. Bueno, miren, casualmente en el verso 24, él habla de la preexistencia porque él comienza diciéndole, el Dios que hizo al mundo todas las cosas que en él hay. Para ellos es algo nuevo, porque acuérdense que estas personas creían en ¿qué? En dioses con D minúscula, dioses de barro, de yeso, de oro, de plata. Lo voy a decir, lea el contexto. Pero él te está hablando de algo superior. Ya ahí de entrada le está diciendo, ese Dios no conocido, de adelanto, varón ateniense, que está por encima de todo lo que ustedes tengan por él. Salto al verso 28 porque es la base. Él dice, bueno, ese Dios que yo sigo, bueno, todo el que cree en él vive, en él se va a mover y en él será. O sea, en él vivimos, nos movemos y somos. ¿Qué significa en él vivimos? El Señor dijo, yo soy la vida. Esto quiere decir que no hay vida fuera de Cristo. Y hoy en día todos los que estamos aquí sabemos que no la hay. Y más los que venimos, no nacimos en el Evangelio. Le decía yo a Juan en el velorio eso, que le dije, ¿qué dicha tienes, Juan, que naciste? Yo no. Entonces, más nosotros, que podemos certificar que esa vida que teníamos no era ni vida. No era ni vida. Entonces la palabra dice que todo aquel que no esté en él está condenado eternamente. Lo hemos dicho muchas veces, porque está enemistado con el Padre, está destituido de su gloria. Pero todo el que va a Cristo puede revertir esa situación, porque Jesús vino a dar vida a todo aquello que está muerto. Vino a traernos literalmente, y en lo personal creo que fue así, de las tinieblas a su luz admirable. Él murió para que tú y yo vivamos. Su muerte y su sangre, su sacrificio fue para el perdón de nuestros pecados. Él es el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Él vino a reconciliar al hombre con Dios y es el único que puede llevarlo de muerte, de tinieblas a la luz. El único que puede darnos vida y vida abundante. Que la confunden, por cierto, aquí creyendo que va a ser una vida de riquezas materiales y que la puede incluir si así le place a Dios, pero es una vida abundante porque es una vida ahora que entiende que Él es el dueño, que tú eres mayordomo, que tú vives para Él o deberías vivir para Él, que tú debes ser imagen y reflejo de Él y que tú debes anhelar y buscar todas las cosas que Él quiere que tú busques, que son las de arriba. Y entonces esa vida abundante es una vida de paz, de gozo, de sosiego, de tranquilidad, de sabiduría, de cordura, de presumiblemente buenas decisiones si las has consultado con Dios y Dios te ha dirigido. Bueno, estos varones atenienses, receptores de esa frase de en él vivimos, no conocían al Dios vivo que nosotros conocemos. Eso es una gran ventaja. Nosotros tenemos ventaja sobre todas las historias bíblicas, sobre todas esas personas que habitaron en este tiempo, porque nosotros tenemos el canon completo y el Espíritu Santo que nos conduce a la verdad y nos traduce todo eso en una forma entendible, que hasta los niños, dice que lo que se le escondió a los sabios, fíjense, esos pensadores, familia Bieber, esos pensadores, grandes conocedores, se les escondió esta verdad y se les revela a los niños, dice la palabra. Pablo en esa frase entonces le da sentido a lo que se llama vida. ¿Nuestra vida es posible en Él? Sí, solo en Él, por cierto. Fuera de Él no hay vida posible, o no al menos una vida verdadera. ¿Qué quiero significar aquí en este punto?
que entonces nuestra vida, nuestra identidad, nuestro propósito, nuestra razón de ser va a estar sustentada y ligada y atada a la relación que tenga con Él. Por eso es que le estoy diciendo que en esta serie va a ser importante no solo descubrir quién es Él, ya hemos visto títulos, propósito, persistencia y muchas cosas que vamos diciendo en el transcurso del sermón y de las clases de escuela y los miércoles, sino que esto tiene que llevarnos a entender que mi identidad, lo que soy para Dios Padre y para el Hijo, pero lo que también soy para otros, para los míos y para otros, va a estar ligado a mi relación con Él y a mi permanencia con Él y al estudio de su palabra. Recordemos que Él dijo, separado de mí, nada podemos hacer. Dios es Padre, Dios Padre es la fuente de vida, sí. Dios Hijo es el que hace posible esa vida, sí, para ello murió en la cruz. Y Dios Espíritu Santo es el que nos va a ayudar a sostener esa vida. Esa vida que ahora va a depender de quién, del Espíritu Santo, que es el que está obrando en nosotros aquí, en este tiempo y en el ahora. La pregunta es, ¿reconocemos realmente que nuestra vida viene de Él? Probablemente sí, seguramente sí. Las preguntas se irán poniendo más duras. ¿Cómo vivo esa vida? Que por cierto no me pertenece. Ahí lo pega. Mi vida le da gloria a Él. Más silencio. Segundo punto, en Él nos movemos. Obviamente apunta a qué acción, ¿verdad? A nuestro propósito, que por cierto también está ligado a Él, como el primer punto. Tanto la física como la espiritual deberían depender de Él y expresarlo a Él. Ahora, al igual que en el punto anterior, y por la hora, creo que voy a parar en este segundo punto y lo continuaremos la semana que viene. Pues si no vivo en el Señor, escuche bien esta frase, si yo no vivo en el Señor, es iluso pensar que me voy a mover en Él. Es obvio, ¿no? Es ecuación otra vez. Les prometo que para la semana que viene tengo el significado de ecuación matemática. Si no estoy viviendo en Él, sé quién es Él, cómo quiere Él de mí, cómo quiere que yo sea, que le refleje a Él, no me voy a mover en Él. Si no vives en el Señor, es iluso pensar que te vas a mover en Él. Pero el mover definitivamente apunta a la dependencia de Dios. Pero ¿cuántas veces nos hemos equivocado? Por actuar por impulso, por actuar con premura, por vivir nuestra experiencia. Lo que yo quiero es esto y esto es lo que voy a hacer. Pero espérate, no lo hagas. Porque Dios te manda incluso gente que te advierte ante hermanos, familiares. Oye, no, muy apresurado, no dejes eso. No, yo voy para allá. Ahí sacamos hasta frases, esfuérzate, sé valiente, conquista. No, vale, espérate, sienta, medita, reflexiona, no te apresures. Después, ¿qué queda? Sufrir las graves consecuencias, y algunas, por cierto, para toda la vida. ¿Qué queda? Vivir con esos fracasos. Y lo triste y más osado, que usted lo ha escuchado, que culpamos a otros y culpamos incluso a Dios de esos fracasos y de esa consecuencia de no moverme en Él por no haber estado en Él. Y cada movimiento de nosotros debería ser como para el Señor. 1 Corintios 10:31, hacerlo todo como para la gloria de Dios. El desafío y la reflexión. ¿Será que nos movemos guiados por el Señor? ¿Nuestros movimientos apuntan a su gloria? ¿Cuál es mi actitud cuando me equivoco y no escucho? La mortal que viene. Asumo mis consecuencias y me embragueto y digo, perdóname Señor, fui yo que no te escuché, fui yo que decidí obviar las alertas o los mensajes que me enviaste a través de tu palabra, con los predicadores, con los familiares, con los hermanos en la fe. Entonces, hermano, estos dos puntos para dejarlo hasta aquí. ¿En Él vivimos? Sí, deberíamos vivir en Él y por Él. Y nos movemos, o deberíamos movernos por Él, pero para moverme en Él con buen pie y con la seguridad que es con los pasos de Él, tengo que estar viviendo juntamente con Él para que pueda Él guiarme y yo dejarme guiar por el Espíritu Santo. Y ahora sí, cada paso que yo doy va a haber menos oportunidad de fracasar porque han sido en Él, por Él y para Él.
Vamos a orar. Joel, buenas tardes. Amado Padre Celestial, a ti sea la gloria y la honra, Señor. Otra vez, perdónanos. Muchas de nuestras actuaciones han sido sin tu guiatura, sin haberte consultado y haberte obedecido y haber tenido una relación contigo tan especial que hayamos podido escuchar tu voz. Quizás en muchas de nuestras actuaciones escuchamos otras voces. Estábamos tan preocupados por hacer nuestra voluntad que no escuchamos tu voz, pero te pedimos perdón. Otra vez queremos corregir de ahora en adelante, tratar de movernos por ti, movernos de acuerdo a tu palabra, sin premura, muriendo nosotros, muriendo lo que yo quiero, esperando confirmación de ti. Ayúdanos a corregir eso, porque el mundo que vivimos nos apresura, nos invita a correr, y ayúdanos a tener más paciencia para detenernos y estar tanto, pero tanto en ti, que podamos movernos en ti. Prepara nuestros corazones para la semana que viene, cuando establezcamos el saber que somos todo lo que somos en ti y podamos continuar con esta serie. Pero te damos gracias porque tienes compasión y misericordia, y gracias porque no fuimos consumidos, al contrario, enviaste a tu Hijo para darnos la oportunidad de accesar a tu gracia. Gracia inefable, gracia completa, gracia que debería permitirnos ser más tuyos y ser menos de nosotros, incluso ser menos del enemigo, que a veces nos usa, sí, nos usa para dividir, para pelear, para murmurar. Perdónanos realmente y ayúdanos, y estoy seguro que vas a hacer grandes cosas en nuestras vidas, a nuestras edades, diferentes edades que tengamos, sean jóvenes, sean adultos mayores, todavía vas a hacer, porque tú estás perfeccionando esa obra hasta el día que vengas. Pero nosotros queremos dar nuestros pasos para adelantar ese reflejo y esa imagen tuya, y que pueda la gente ver a ti, verte a ti a través de nosotros. Gracias por esta familia que nos visitan hoy, gracias por los que dispusieron su tiempo. Si hay alguna persona que la sabemos que están enfermas, tú seas haciendo tu voluntad, porque a veces te pedimos que obres sanidad, pero tú eres el que sabe, Señor, y tú sabes cuándo vas a llamar a cada uno, a cada cual a su presencia, a cada uno de nosotros. Y lo importante es que estemos preparados para estar contigo, para adorarte y servirte eternamente, que podamos ver la muerte como una ganancia eterna, que podamos ver la partida física como un nuevo nacimiento, ahora lo eterno, que podamos ya vislumbrar esos cuerpos glorificados y esas mentes completas para ti allá, pero que los que estamos aquí, mientras estemos aquí, busquemos ser perfectibles a través del perfecto, ser amado a través del amado. Gracias por habernos aceptado, porque estamos en tu Hijo. Amén y amén y amén.